Estamos en vivo. Buenas noches para quien no haya llegado y para quienes están acá, bueno, ya nos conocimos un poco más. Vamos a empezar con la presentación de saneamiento de evapotranspiración. Y la primer cosa que tenemos que hacer es cambiar el concepto de que la caca es algo negativo. Esto se los puedo decir con estudios científicos de este chico de Ecuador y con estudios de laboratorio que ya los hay en Brasil, donde yo los aprendí, y los hay en Ecuador. Me gustaría hacerlos en Uruguay porque las condiciones climáticas son otras y para darle más validez todavía, en los cuales el 100% de las aguas negras son recicladas. El 99% de las aguas grises son recicladas. Y el 1% que queda son de los jabones. En el cual si ese 1% que sobra le hacemos una segunda decantación, queda un 0,00000001. Entonces lo que yo les voy a enseñar, que lo aprendí en Brasil, no lo inventé yo, y esto también lo inventó un americano, permacultor, Tom Watson, que lo que hizo fue copiar nuestro sistema digestivo. El nombre evapotranspiración viene de que es un estanque de evapotranspiración. Y voy a pasar el micrófono a una pregunta para no quedarme con el micrófono. ¿Alguien conoce lo que es la evapotranspiración? Les puedo asegurar que todas y todos los que estamos acá seguro que sudan. Eso es la evapotranspiración. Ustedes también sudan, la tierra suda, las plantas sudan, todo suda. Eso es la evapotranspiración. Todo lo que se va a desintegrar en la tierra es porque se evapotranspiró. Se calculan 2 metros cúbicos por persona para aguas negras y 1 metro cúbico por persona para aguas grises. ¿Por qué? Porque el sistema de reciclado de las aguas negras es más lento que el de aguas grises. Ambos se pueden usar como sistema de riego. Yo voy a hacer una presentación. Dijimos que precisábamos, vamos a hablar del de aguas negras, que es el más grande, y aguas grises es la misma lógica, pero la mitad de las dimensiones. Entonces, vamos a poner como ejemplo lo que vamos a armar de maqueta, que es un bidón de 6 litros que le pedí para armar el estanque. Entonces, vamos a hablar de un sistema de 6 metros cúbicos, como si fuera para 3 personas que no reciben visitas, o para 2 personas que reciben muchas visitas. ¿Por qué? Porque dijimos que eran 2 metros cúbicos por persona, pero vamos a poner como que son 2 personas con muchas visitas. Siempre hay que agregar, si tienen visitas normales, al total 1 metro cúbico. Si tienen muchas visitas o hacen actividades, al total 2 metros cúbicos. ¿Está? Entonces, vamos a suponer que son 6 metros. Hacemos 3 metros de largo, 2 de ancho, 3 por 2 da 6 metros cuadrados y 1 metro de profundidad. Eso ya lo hace cúbico.
Y es lo que precisa este sistema para funcionar como mínimo, 1 metro de profundidad. Después de ahí podemos hacerlo 1,20, 1,50, según el espacio, no más de 1,50. Pero el metraje cúbico se hace largo por ancho por profundidad. ¿Tá? Vamos a suponer que ya tenemos los 6 metros cúbicos impermeabilizados con ferrocemento. Vamos a poner en el medio del sistema neumáticos, que es lo que va a ser el sistema del intestino delgado. En esto que le hablaba de Tom Watson, copiando lo que es nuestro sistema digestivo. Estos neumáticos van en pie de punta a punta, medio que apretados contra las paredes, pero siempre va a quedar un vacío y si no lo queda, ponemos alguna piedrita o algo para que el agua que entre ahí, la idea no es que quede encapsulada, sino que escurra. Además del intestino, estos neumáticos son el pulmón, porque esta bovedilla que queda acá es la que siempre va a mantener un sistema oxigenado. Y acá es donde está la alquimia de la cosa. Este sistema es un sistema anaeróbico, en lo que queda de lodos, y un sistema aeróbico en lo que queda en el índice de vacío de los materiales, del escombro, del pedregullo, de la arena y de la tierra. Entonces tiene los dos sistemas en uno, aeróbico y anaeróbico. El anaeróbico viene de nuestras propias cacas, de la macrobiota y de la microbiota, que son las que van a reciclar los sólidos, los lodos, vienen de ahí. No les asusta la caca. Es un medio. Gracias a ellos, cagaron y cagamos. Pero no les gustan los jabones. Por eso separamos las aguas, para que esos bichitos sean felices y puedan reciclar nuestros lodos. En realidad, en este sistema lo que estamos haciendo son casas para los microorganismos. Y cuando separamos aguas grises de aguas negras, esos bichitos que son los que reciclan los lodos, que es donde está el peor mantenimiento, van a estar felices. Bueno, tenemos el intestino de punta a punta. A los costados vamos a armar lo que es la piel, lo que es el cuerpo, la carne, los músculos. La piel en realidad es el final del sistema, que es la impermeabilización, ¿no? Pero lo que vamos a armar es un filtro de capilaridad, disminuyendo el índice de vacío de mayor a menor, de abajo hacia arriba. Entonces, cuanto más índice de vacío, mayor escurrimiento. Cuanto menor índice de vacío, menor escurrimiento. Hasta la altura de los neumáticos vamos a llenar con escombros, en bolsas o con piedras. ¿Por qué en bolsas? Porque va a evitar que decante. Y una bolsa sostiene la otra y a lo que no está el sol, esa bolsa no se va a degradar. Y van a
obtener un mayor índice de vacío. Esas bolsas tienen que estar perforadas si son de nylon o pueden ser bolsas de la feria, pero les va a evitar que el saneamiento después de un tiempo empiece a bajar. Estas son todas cosas que las empecé a agregar yo en base a lo que aprendí, porque veía que tenía que agregar tierra y digo, esto en un momento va a colapsar. Y van a haber varios trucos para que eso no baje y ese es el primero, embolsar el 30% de inicio mínimo y si podés embolsar hasta la altura de los neumáticos, mejor, porque sabés que ese escombro no se va a ir de la bolsa hacia el fondo. Lo que va a tener es circulación de agua entre medio de ellas. ¿Tá? Hasta la altura de los neumáticos vamos a poner la parte gruesa, que es el escombro o las piedras, y de ahí para arriba vamos a dividir en tres partes. Y es lo que vamos a armar en la maqueta, o sea que si ustedes lo van a armar en una maqueta de 6 litros y le funciona, quiere decir que de ahí para arriba lo pueden hacer en una tarrina de 200 litros, en un balde de 20 litros, en un saneamiento, en un tanque de 1000 litros, en lo que sea. Lo único que tienen que aprender ustedes es que ese filtro de capilaridad funciona con un 40%, que es el escombro que va hasta la altura de los neumáticos, y el otro 60% achicamos el índice de vacío y va un 20 de pedregullo, un 20 de arena y un 20 de tierra. Y ahí vas a estar a nivel de suelo. Bueno, te puedo decir que le agregue 15 centímetros más para quedar arriba del nivel de suelo, como si fuera un cantero. ¿Tá? Pero si estás a nivel de suelo, igual todavía estás bien. Lo que no te puede quedar es un pozo que sea una boca, que en tus curvas de nivel tus aguas terminen ahí. Que muchas de esas son las trampas de las cámaras. ¿Dónde ponen las cámaras? Abajo de la caída de los techos. Son malos. Eso está hecho a propósito. Lo ponen como norma, aparte. Las cámaras las podemos eliminar. Las cámaras, esto es parte de la deconstrucción de haber salido de lo académico, de haber salido del librito, de haber ido a la obra a solucionar los problemas, y los problemas grandes vienen de las cámaras, de las pequeñas cámaras, que las hacen sin impermeabilizar. Entonces, esas son las primeras que tragan el agua que cae del techo, el agua que está en el terreno. Si van a hacer cámara, tienen que impermeabilizar por dentro y por fuera y que sea un lugar sellado. Yo no las hago, las pongo una T de registro que no retiene nada, porque la cámara lo que te genera es que retiene el soldadito, el barquito, se retiene el barquito, quedan callados. Y después tenés que hacer mantenimiento en la cámara porque empieza a jeder. Entonces, si ustedes ponen una T de registro, no retiene, el agua sigue, y si un día da una obstrucción, por esa T de registro ustedes pasan una cinta, y les va a salir mucho más barato pegar una T de registro con tapa que armar una cámara que te va a traer el problema. Con todos estos piques ya se pagaron el taller, se los puedo decir. Con el 30% de la obra, con el enroque, empezando con el saneamiento y con no hacer las cámaras, que es donde está el mantenimiento del saneamiento, ya ahí pagaron y superaron el taller. Entonces, una vez que tenemos armado el filtro y tenemos la tierra, debemos plantarlo arriba, toda el área, y cubrir esa área con materia seca, con pasto seco, hojas secas, hacer un mulch, una cobertura,
una sábana, una frazada, lo que ustedes quieran llamarlo, que eso va a dar también una temperatura, un hogar para los microorganismos. Todos los microorganismos son nuestros aliados. Cuando ustedes piensen que están solos, no están nunca más solos. Cuando ustedes hacen un sistema de estos, tienen millones de aliados, ¿tá? Que están limpiando lo peor de ustedes. Siempre y cuando ustedes hagan bien su casa. Lo que ustedes van a aprender en este taller es armar las casas para los microorganismos. A los que les gustan los lodos van a vivir en los lodos. Las lombrices van a vivir acá arriba, no van a ir a los lodos. Los otros que se ven de microscopio van a vivir acá en el índice de vacío del pedregullo, pero no les gustan los lodos. Son de una escala social más alta. Viven en el litoral, como los que viven en Rocha o en Colonia. Y después hay otros que dicen, no, a mí me gusta más sequito, ¿viste? Me gusta más. Y viven acá arriba. ¿Cuál es la mayor fábrica de microorganismos? Y cuando ustedes quieran comprar microorganismos, lo único que hacen es sacarlos de ahí, son las raíces de las plantas. Ellos nacen y se reproducen ahí. Por eso hay que armar el jardín. A veces el jardín puede ser acuático o puede ser en la tierra. Puede ser un jardín que sea combinado de evapotranspiración con huerta, donde también podemos obtener beneficios o al mismo tiempo hacer un otro filtro donde el sobrante de este filtra una segunda vez por si hay algún intruso en el 1% que pasó, y lo filtramos de nuevo y de ahí se va a las plantas de nuevo. Siempre por un sistema cerrado, impermeabilizado. Entonces, ahí tenemos el sistema armado. Vamos a conectar el caño que llega al sistema. Y acá están los aportes del sanitario también, en todo lo que quiera tirar como aporte, pero viste esa de la cámara, no sé, ahí también lo que tengas a debatir, bienvenido. Este caño, si ustedes le dan mucha pendiente, el barquito encalla, porque se va el agua y queda el barquito estancado. El barquito es el sólido, ¿no? El pichí se va fácil. Entonces, cuanto menos, más flotación, que es lo que precisa. El barquito no tiene apuro. Él solo quiere flotar y que tenga una dirección y un rumbo. Y eso se calcula a un 2%, 2 centímetros por metro, de donde cae en este codo hasta el water. Entonces, si de acá al water tengo 6 metros, de acá linealmente hasta el water 6 metros, tengo que tener 12 centímetros de diferencia. El 2%. Pero, más fácil que hacer todos esos cálculos, si ustedes ponen un nivel, ¿cuándo está nivel? Cuando la burbuja está en el medio. En el medio de las dos líneas, ahí está nivel. Bueno, si yo pongo la burbuja, que la línea quede en la mitad de la burbuja, ese es el 2%. Y ese nivel lo voy a poner en una punta, en el medio y en la otra punta. Y ahí le voy a sentar ladrillos,
sobre todo en terrenos arcillosos, que quede apoyado arriba de ladrillos y con una varilla de 6 le hacen una grampa. Todo eso les va a evitar que en el lugar donde ustedes hacen la zanja para donde va el caño, cuando llueve, es el lugar más fácil de entrada de agua que tiene en el terreno la lluvia. Y como dijimos, en terrenos arcillosos, la tierra hincha y te mueve todos los puntos. Y ahí vienen algunas trancaderas. Entonces, toda la zanja que hagan tiene que estar descalzada con pedregullo, arena y el caño descansando arriba de la arena y el caño con 3 puntos de apoyo de ladrillo con una grampa de varilla de 6 para que no se levante cuando hay dilataciones en el terreno con lluvias o con secas. Si no, ahí vienen los mantenimientos. Más vale que hayas puesto la T. Si hiciste las cámaras abajo del techo, se te van a llenar siempre. Si no hiciste el contrapiso, se te van a saturar, como ya lo venimos viendo. Pero cuando saturaron, no hay vuelta atrás. Hay que esperar un tiempo para que recicle eso, ese daño ya de 6, 8 años, por lo menos en las aguas. Ya hemos visto casos donde el pozo semisurgente lo ponen al lado del pozo negro. Increíble, pero real. Entonces, tenemos nuestro caño colocado al 2%. Y esto está muy monotemático, entonces voy a hacer una consulta porque vamos a inaugurar este saneamiento. Viene el barquito flotando al 2%, con mucha flotación, tranquilo, lento, porque no tiene apuro. Y cuando llega al codo, ¿qué pasa? Cae. ¿Qué pasa con el barquito cuando cae dentro del intestino? Se deforma. ¿Se desparramará para todos lados? Se hace mierda. Claro. Se hace mierda ahí contra el neumático y se desparrama para todos lados, como dijeron, y queda ahí un poco estampado, ¿no? Cuando cae el segundo, que viene el agua, lo termina de licuar y ese intestino lo que hace es como una centrifugadora, porque el agua que cae a caída libre lo va haciendo centrifugado y va empezando a salir por los neumáticos hacia los costados. ¿Tá? Les voy a pedir que apague el micrófono, quien quedó con el micrófono prendido ahí, que se escuche un ruido. Les agradezco. Estamos haciendo la simulación de la inauguración. Cayó el barquito, se hizo mierda. Cayó el segundo, lo licuó, empezó a salir hacia los costados. Como tiene contrapiso, que ahí está la lógica, hombre, para que no vaya para abajo, vaya para arriba. Eso lo convierte en una decantación vertical ascendente, no hacia abajo, que es donde satura. Por granulometría satura porque los finos van quedando arriba cuando es para abajo. Acá los finos no tienen cómo subir,
van quedando estampados en los escombros, y ahí vienen los que viven en el litoral a comer lo que queda estampado en los escombros que precisan de oxígeno y compiten con los de abajo, los que viven en el río comiendo los lodos que no les gustan los jabones, y dicen, vos, eso de arriba están comiendo mucho, vamos a apurarnos acá abajo. Y es circular. Cuanto ustedes más caguen, más microorganismos hay en el sistema. No tienen para dónde ir, porque no tienen para dónde fugar. Están acá dentro de este ecosistema. Por eso es circular. Y cuando está hecho dentro de las medidas de que no haya sobrantes, su sistema acá en Uruguay va a llegar a unas 3/4 partes, que es la altura de las arenas, siempre y cuando hagan las cosas bien, de que no pongan una cámara que tire las aguas para el sistema, de que no lo pongan abajo de un techo donde tire el agua para el sistema. Si tienen un techo pegado, tienen que canalizar las aguas del techo para que no vayan ahí. Están calculadas las aguas del water para las aguas negras. Y para las aguas grises, las aguas de la canilla. Pero bueno, sigamos con la simulación. Los sólidos van a empezar a quedar pegados acá. Y se va a empezar a armar un río, porque para abajo no puede ir. Ese río empieza a fermentar y empieza ese vapor de la fermentación a vapotranspirar, como una cafetera de esas que ustedes ponen el café, el agua abajo, hasta que hierve y arriba tienen el café. Eso es lo que va a pasar acá, pero con granulometría. Ese vapor va a pasar por el índice de vacío de las piedras del escombro, después del pedregullo, esas micropartículas que van quedando, van a quedar pegadas en el pedregullo donde viven esos otros microorganismos de una escala social más elevada, que no viven ni en el litoral, son rififí. Y así lo mismo pasa en la arena, que el índice de vacío achica y la escala social es otra, donde capaz que alguna lombrilla entra ahí en el juego. Y después arriba vamos a tener el jardín donde está toda la fábrica de microorganismos que va a decidir dónde le gusta más. Si acá en el litoral, acá en el medio, acá arriba o arriba del todo. Pero ninguno va a elegir un lugar donde no sea el apropiado. Así es como se maneja la naturaleza, buscan su mejor lugar. ¿Qué va a pasar con ese vapor? Va a pasar el índice de vacío de toda esa capilaridad, va a llegar a las raíces de las plantas, van a pasar por el tronco, van a llegar a las hojas y a través de sudor en forma de vapor se van a volver a la naturaleza sin olor. Pero la idea era un poco presentar la problemática, la solución y el funcionamiento del sistema. Y ahora, de nuevo, paso la palabra a preguntas abiertas en base a que levanten la manito. Agustina. A mí no me quedó claro qué es una T de registro. Bien, tenés los codos, los semicodos para lugares con muchas pendientes, y una T es un elemento en sanitaria en el cual tu caño que viene sigue, pero tiene un punto que sube. Y ahí vos le pones una tapa.
La pregunta, tengo unas cuantas juntas, pero son todas rápidas de preguntar y de responder. Estas casas que vamos a hacerles a los microorganismos, se levantan de ladrillo, por ejemplo, no hay problema con eso. Se puede levantar de ladrillo, no importa. Sí, Yo voy a pasar, eso viene después en la información. Sí, sí, en las ¿está? fotos del paso a paso. Ladrillo yo lo recomiendo para terrenos de arena. Antiguamente se hacía de ladrillo en la fosa séptica. Sí, sí, sin palabra. ¿Alguien más que quiera ahí tirar alguna? A mí no me quedó claro del todo si se puede usar papel higiénico o no. Lo mejor es no. Seguro que si tirás, le vas a dar más trabajo a los microorganismos. Si los podés evitar, mejor. Hola, Sí. tengo una consulta, yo estaba con la mano Edu, levantada. dale, perdón, Edu. ¿Quién? Liber, Eh, sí, perdón que estoy con otra cuenta, lo que pasa. dale. Tengo acá, ¿qué tan probable es utilizar el sustrato arriba para una huerta directa, digamos, sobre el ecovapo? Si conoces experiencias, ¿qué tan saludable es? Mirá, Tiro yo esta, hace 15 años que como de ahí, bien, que te crece la barba, te empezás a quedar canoso, pero eso creo que por los años. sí, no, creo que estamos en la misma. Y lo que no recomiendo, porque aún no pude hacer análisis, es que sean Mm, raíces. claro, sí, sí. Algo más de Tomate, hoja o te da planta en sí. tomate en mayo, en junio te sigue dando tomate. Ujú. Todo lo que sea para arriba va a venir Yo me sobre acabo de dar fuerza. cuenta que hice un ecovapo. No sabía lo que había hecho, pero lo había hecho. Me di cuenta por las ruedas, por las cubiertas. Buenísimo. La verdad, no sabía que era este sistema que íbamos a dar, pero fue una sorpresa y me gustó, la verdad que está buenísimo. Después tengo otra consulta, ¿cuáles serían las condiciones para aplicarlo en aguas grises o secundarias? Las aguas grises, lo que precisamos es la mitad de volumen, entonces lo vamos a ver el jueves. Bien. Yo reduzco, porque precisamos 1 metro cúbico por persona, no dos. Entonces, Ujú, en vez de bajar 1 metro, bajo 50, ujú, y en vez de los neumáticos uso un caño de 110 que tiene 3 metros. Por eso les digo que este es un invento, pero que hasta ahora ujú. funciona bárbaro. Claro, perdón, al no existir el sólido, solo reducís agua. Sí, Bien, pero la duda, una de las cosas más importantes que era la reutilización. Y veo que con este sistema puede haber una posibilidad de reutilizar el agua. Así que está. Buenísimo. Muchas mirá, gracias. te digo más, en esa tarrina de segunda decantación, plantarle una bananera que lo que más le gusta a las plantas es el potasio. A los monos les gusta la banana, a nosotros nos gusta la banana y a las plantas les gusta el potasio. El ciclo. Entonces va con todo, ¿viste que hay gente que compra men para ponerle a las plantas? Vas a Mm, tener la fábrica de men. Entonces ese riego que pasa por ahí agarra todos esos men y va para allá. Pero además pasa por una segunda y si además le agregas un toque de potasio, por eso te digo que la cabeza empieza a disparar y empiezan a aparecer cosas y carbón activado en los filtros y hay un montón, pero la seguimos por WhatsApp y el jueves metemos práctica, así todo este palabrerío lo responde una maqueta que si ustedes lo arman en 6 litros, van a ser capaces de armarlo en 20, en 200, en 1000, en 6000, en 100.000 litros como está el POL en Ecuador. No importa, lo que importa es la lógica y
direccionar las aguas, nosotros direccionamos las aguas. Muchas gracias por su tiempo, por la economía también acá, el aporte de ustedes, y a esta herramienta súper agradecido por eso, por llegar a varios puntos y seguir creciendo en cada experiencia. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, que pasen bien. Chao, chao.